Imagina por un momento que tienes los suficientes recursos como para poder costearte un tanque de guerra y con ello poder vengar la muerte de tu pareja, yendo por ti mismo o misma al campo de batalla. Pues más que imaginarlo, realmente ocurrió. Acompáñame a revisar la historia de María Optivishkaya, una tanquista soviética. Como es bien sabido, mientras más sea el gasto en todos los niveles de un país en una guerra, también así se verán obligados sus habitantes a participar ya sea directa o indirectamente en el conflicto. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda el aporte de las mujeres no se limitó solamente a las tareas de fabricación de armas o cuidados médicos tras las líneas del frente, sino que ahora ellas mismas estaban siendo obligadas y envueltas en la lucha, de manera que peleaban en el terreno enemigo. María, de quien hablé en la introducción, era provinciana de Kiyat, una aldea ubicada en Crimea. Nacida en 1905 y que se crió junto a más de 10 hermanos. Si bien con ello uno pensaría que vivía en extrema pobreza, en realidad no era así, ya que su familia era considerada como kulaks. Para quien no lo sepa, es algo así como lo más privilegiado dentro de un estrato de campesinato. A pesar de ello, tras la victoria del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa de 1918, se le obligó a su familia a dar cuentas por la ley de colectivización decretada por Stalin en enero de 1930, de manera que con ello se redistribuirían las tierras de sus terrenos y asimismo su producción de cultivos. Entre las familias que tenían una misma posición que la de María, algunas fueron ejecutadas inmediatamente por sospecha a ser partidarias de la ya derrotada monarquía rusa, mientras que otras fueron deportadas a campos de trabajo. En cuanto a ella, se libró de la travesía, debido a que en 1925 estaba ya casada con un oficial de caballería llamado Ilya Fedorovich, en donde ambos hicieron un acuerdo de tener por igual el apellido Oktyabrskaya, alusivo a la Revolución de Octubre. Durante su juventud, en mayor parte, fue de lugar en lugar ejerciendo oficios que poco tenía que ver uno con el otro, lo cual le ayudó para adaptarse fácilmente a cualquier entorno de trabajo. Incluso estando ya casada, esto le permitía poder acoplarse a las áreas laborales debido a la constante movilización que tenía su esposo debido a su trabajo como militar. Entre lo que aprendió se pueden enumerar distintas labores, y muchas, como telefonista, operaria de conservas, conductora de tractores, enfermería, mantenimiento de armas, un gran etcétera. Cosas que no imaginó que en el futuro le iban a servir de gran ayuda. Pasando ahora a los acontecimientos turbulentos que se dieron en 1941, momento en que Alemania comenzó la Operación Barbarroja en junio del mismo año contra la Unión Soviética, muchas personas de la URSS se vieron envueltas en lo que la guerra conllevó y que para esta gente fue nombrada como la Gran Guerra Patria. Volviendo a María, ella tuvo que ser trasladada junto con sus familiares hacia un lugar llamado Tomsk, ubicado en Siberia, donde también fueron acogidas otras familias de militares. Mientras que este conflicto a escala mundial aumentaba cada vez más su brutalidad, ya 2 años habían pasado desde que María no obtenía noticia alguna del estado o paradero de su esposo, hasta que recibió un día la terrible noticia de que Ilya, tras ser asignado a la 206ª División de Fusileros, fue mandado a liderar una carga de ataque en cercanías de Kiev, donde finalmente fue dado de baja. El profundo amor que María sentía hacia Ilya fue convertido en un terrible odio, y para poder aguantar por sí sola su depresión, voluntariamente fue en camino a enlistarse al ejército, con el deseo de transformar su tristeza en lucha por su pueblo y esposo fallecido. En su primer intento de enlistamiento fue rechazada por dos razones. Una era por su edad. Al tener 38 años, se consideraba poco apta para el servicio militar. Y la segunda, aún más importante, era por su padecimiento de tuberculosis. Sin dejarse caer en la resignación, se animó a ejercer una idea poco común que había en aquellos días. Viendo que se llevaba una recaudación de fondos para el personal de soldados y sus correspondientes armas, María y su hermana aprovecharon para vender todos sus bienes junto a ejercer arduas jornadas de trabajo para poder reunir un total de 150.000 rublos, con el objetivo de poder pagar nada más y nada menos que un carro de combate. Y hay que añadir que la propia María movilizó las influencias que tenía para poder enviarle al mismísimo Stalin un telegrama comunicando su deseo por ser partícipe de la feroz lucha que se estaba librando contra la Alemania de Adolfo. Y es que se vuelve una idea más exagerada aún,
y hasta muy rara en el contexto de ese tiempo, la acción de costearse armas de alto poder, y más aún cuando se trataba de un tanque. El carro el cual María obtuvo para la posterior donación y definitivo enlistamiento al Ejército Rojo fue un T-34, un tanque de peso medio cuyas participaciones anteriores, como por ejemplo en la Guerra Civil Española, habían sido demasiado cuestionables. Pero en ese año se le reforzó con un mejor blindaje y un mayor poder de fuego, dotándole así de mejores habilidades tanto para su tripulación como para él mismo. Es así que a través de todo esto, en 1943, su entrenamiento como tanquista en la Academia de Oms comenzó, donde la manipulación y adiestramiento sobre la conducción del vehículo le fue de alguna manera fácil, convirtiéndose en pionera de las mujeres operarias de tanques. Fue en octubre donde finalmente se encontró con su anhelado frente de batalla, dándole a su T-34 el nombre de compañera de lucha, siendo conductora y mecánica. Su tripulación estaba compuesta de un comandante llamado Piotr Chepnokov, el artillero Gunnari Yasko y el operador de radio Mijail Galkin. Estaban adscritos al segundo batallón de la 26 Brigada del segundo cuerpo de tanques de la Guardia Soviética. La compañera de lucha haría sus primeras batallas durante las fechas de la campaña de Kursk. En una ocasión, durante un 21 de octubre, María condució al T-34 hasta llevarlo a un conjunto grande de defensa de ametralladoras y artillería, donde quedaría medianamente averiado el vehículo. Con suficiente valentía y desobedeciendo órdenes, María sabía que si el tanque se quedaba ahí, sería un blanco suficientemente fácil, por lo que bajó rápidamente a repararlo, y aunque durante todo ese tiempo le llovió una tormenta de balas, logró repararlo, logro el cual le ascendería un rango de sargento. Y por supuesto, y como es de esperar, las aventuras no terminarían aquí. Tan solo un mes después, la temeraria compañera de lucha se abriría en el frente de Novoye Selo, rompiendo las líneas enemigas, acción en la que un proyectil antitanque alcanzó el blindaje del carro, y María resultaría gravemente herida. Debido al estancamiento del terreno, la mujer tuvo que esperar dentro de la torreta, aún intacta en un periodo de 2 días, hasta que llegara el rescate. Fue a partir que su nombre comenzó a tener peso y su historia empezaría a inspirar a los nuevos reclutas que se apuntaban para igualmente ser tanquistas. Ya siendo su nombre una leyenda y haciéndose de su reputación, fue en 1944 que se le encomendó a ella y a su tripulación de abrirse paso frente a la vastedad de las defensas alemanas dentro de lo que se conoció como la ofensiva de Leningrado, siendo el objetivo principal liberar la ciudad de su sitio. Al momento de estar efectuando acciones del frente en el pueblo de Shvet, después de haber destruido un obús autopropulsado, nuevamente la compañera de lucha volvió a ser alcanzada de manera que el tanque quedó inhabilitado por completo, haciendo que María bajase para volver a efectuar la intrépida reparación, como casi siempre lo hacía. Pero esta vez no corrió con tanta suerte. Una explosión cercana a ella hizo que se desplomara a la vez que pedazos de esquirlas se alojaron en su ojo derecho, quedando así de manera inconsciente hasta la llegada de nuevos refuerzos. Con un viaje en avión hasta Fastiv, cerca de Kiev, María fue hospitalizada, donde desafortunadamente el estado de su cuerpo ya no se dio más, debido a que una de las esquirlas había llegado hasta el cerebro y lentamente le quitó la vida, siendo su deceso el 15 de marzo de 1944. Se le concedió en títulos póstumos la Orden de la Gran Guerra del Primer Grado. Luego le darían otras dos, la Heroína de la Unión Soviética y la Orden de Lenin, trasladando su cuerpo en honores hacia Moscú dentro del monumento donde actualmente se le conoce como Memoria de los Héroes. María Optiviashkeya, una mujer que dio todo de sí con tal de hacer que valiera la pena la muerte de su amada pareja, mantiene hasta hoy en día su determinación y valentía como una de las mejores tanquistas de la historia, cuyos logros se mantienen en el legado de los T-34. Ahora, cabe la pregunta, ¿qué fue aquel valioso tanque que acompañó a María hasta el final de su lucha? ¿Habrá acabado en un museo o solo fue desmantelado? Pues se dice que realmente ella cambió de tanque al menos unas 5 veces del mismo modelo debido al desgaste que había de batalla en batalla que iban teniendo los vehículos. Pero lo que sí se puede confirmar es que dentro del regimiento de tanquistas a la que ella pertenecía, se le nombraban y se le nombraron a todos los T-34 a manera de homenaje, el nombre título de compañera de lucha. Esperando que te haya gustado esta historia, deja tu like, compártelo, suscríbete si quieres ver más videos así y hasta luego.